10 de mayo del año 2026. Hoy es el Día de la Madre. Eh, Espero que todos hayan pasado un lindo día en compañía de su familia. Como dice el profeta, de esas verdaderas madres que son una joya del cielo. Bien, tienen el texto de Isaías capítulo 53, el versículo 10, y vamos a orar para iniciar. El título es la descendencia de Jesús. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, nos entregamos en tu mano para que tú, cual alfarero, obres en nosotros, Señor, tu obra preciosa, que seas tú, Señor, moldeándonos a la imagen del amado Hijo, que podamos ser transformados a medida que recibimos la palabra. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes. Lo rogamos, Señor, háblanos esta noche. Permítenos conocer, Padre amado, más acerca de ti y ser llevados en una comunión más profunda y plena. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, leamos el texto. Isaías 53, versículo 10, dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios bendiga su palabra. Vamos a ver que este tema está directamente ligado a la prosperidad divina, que es el tema que estamos estudiando, correspondiendo a la séptima parte. Pero aquí lo que he remarcado es que dice que él verá linaje, y esa es una descendencia. Verá linaje, vivirá por largos días. Este es el milenio. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, la Biblia indica que debe haber una descendencia de Jesús. Pero advertencia, no se trata del Código Da Vinci, de toda esa película y las teorías gnósticas que siempre han existido. Eso del Código Da Vinci fue simplemente un rebranding, un rescate de una leyenda que manejan mucho los masones y los gnósticos. Nada nuevo. Pero si queremos un poquito entender el tema de por qué se dieron esas cosas, ustedes saben que la verdad, la mentira, se basa en parte de la verdad. Entonces tenemos que entender quién era Tomás el Dídimo. Dídimo significa el gemelo o el mellizo. ¿Y por qué le decían a Tomás el Dídimo? Bueno, porque era muy parecido a Jesús. Por eso es que Judas tiene que darle un beso. Ahora, para que lo puedan atrapar los guardias del templo. Ahora, obviamente Jesús predicaba en el templo, era una figura pública, lo conocían quién era Jesús. ¿Por qué la necesidad de darle el beso de Judas era para identificar? No se confundan con este es Tomás, a Tomás no lo voy a besar, a Jesús lo voy a besar, a ese tienen que aprender. Era muy, y hasta el día de hoy se utiliza ese tema de proteger a las figuras principales con un doble, con alguien que se le parece, para que en caso de un atentado, pues se pueda preservar al líder, ¿no? Entonces, para evitar ese tema y que la guardia del templo no se equivoque, es que Jesús le da un beso a causa del enorme parecido de Tomás el Dídimo con Jesús. Bien, ahora hay tantas cosas que se dicen. Van a encontrar, por ejemplo, que María Magdalena era novia de Juan el Bautista y que muere en Éfeso junto con la Virgen María, luego de haber evangelizado el sur de Francia. Esta es una tradición católica. Esta es del católico del Vaticano. Hay otra historia, la historia de María Magdalena con una supuesta hija de Jesús, que fundó la dinastía de los merovingios. Estos merovingios trazaban su derecho a reinar
por ser descendientes de Jesús. No, no, nosotros descendemos de Jesús y tenemos derecho de ser los reyes del mundo. Y esta es una tradición oriental y francesa, o sea, más del lado de Israel, de las tradiciones de Israel con los franceses, pero esta idea fue radicada en las guerras del Vaticano. Al Vaticano no le convenía que alguien por ahí ande diciendo que era descendiente de Jesús, porque obviamente el Papa de Roma es el que quería gobernar. Entonces exterminaron a los merovingios y con ellos sepultaron este tema de que María Magdalena era esposa de Jesús y tenían una hija. Ahora, hay otra historia de Tomás, que fue el que realmente Tomás se casó con María Magdalena y viajando a Francia para evangelizar, ¿no? Es ahí donde en Francia Tomás y María tienen un hijo, ¿no? Y luego regresan por el sur de Italia, a Grecia, camino a la India. Y pasan a Turquía, donde está Éfeso, hasta su muerte en una cueva de la India. Ahora bien, hermanos, todas estas son tradiciones, son ideas, ¿correcto? Eh, Pudiera ser la confusión del parecido con el maestro, lo que dio lugar posteriormente a la leyenda de que era Jesús resucitado y no Tomás el que tuvo una hija con María Magdalena. Bueno, ninguno de estos datos determina nuestra salvación, o sea, da igual. Obviamente, no podemos aceptar que Jesús haya tenido una hija con María Magdalena, definitivamente no. Pero si Tomás fue a Francia, si Tomás fue a la India, si Tomás fue por acá, si María Magdalena realmente tuvo una hija, hay otra leyenda que dice que no, que tuvieron dos hijos. Y extrañamente se llamaban Efraín y Manasés. Ustedes pueden encontrar todo ese tipo de historias ahí por la internet. No, pero nada, o sea, saber eso no determina nuestra salvación, saber eso no es importante para el nuevo nacimiento, así que simplemente son datos y dije todo esto para que se entienda que de esto no estoy hablando. No estamos hablando de estas fantasías, leyendas o tradiciones. Hablamos de la verdadera descendencia de Jesús para poder tener derecho a la primogenitura y a la herencia en Cristo. ¿Qué estamos hablando? Bien, hablemos acerca de la línea de sangre. Estamos hablando de herencia. Estamos hablando de primogenitura. Recuerde estas dos palabras. Nos corresponde la primogenitura, nos corresponde la herencia y ¿por qué sería así? ¿Por qué sería que nos corresponde siendo que la herencia está determinada por una línea de sangre? Leamos lo que dice las leyes, lo que está establecido en el mundo respecto de la línea de sangre para heredar. Las leyes de la herencia por línea de sangre se basan en los principios fundamentales de la genética mendeliana, los cuales explican cómo se transmiten las características biológicas, los rasgos y los grupos sanguíneos de padres a hijos. Estas reglas fueron establecidas por Gregor Mendel y explican la herencia monogénica, o sea, la herencia por paternidad, por un solo engendrador, monogénica, uno solo que engendra la genética de esa herencia. Bien, la herencia de títulos nobiliarios basada en la línea de sangre, la consanguinidad, se rige por la sucesión dinástica dentro de una familia, transmitiendo privilegios, honor y a veces posesiones del fundador a sus descendientes. Recuerde que las leyes de Dios muchas veces no contradicen a las leyes terrenas, sino que más bien las leyes terrenales fueron establecidas en base a las leyes espirituales. Bien, entonces, históricamente se fundamenta en el mérito transmitido, ojo, mérito transmitido, y la nobleza inmemorial es aquella cuyo origen de sangre no se puede establecer, o sea, viene de tan antes. Por eso estos merovingios decían, no, nosotros sí tenemos derecho de ser reyes,
porque somos descendientes de la hija de Jesús. Y tantas estas cosas se encuentran en el famoso derecho de herencia, por una cosa, por la otra. El Papa de Roma reclama que Pedro fundó el Vaticano, fundó la Iglesia Católica y dejó esa silla donde se sientan los papas, que eso dejó Pedro. Y por eso reciben esa herencia inmemorial, la nobleza inmemorial de ser descendientes de Pedro, quien lleva el encargo de las llaves y de abrir el reino de los cielos a los gentiles, ¿no? Entonces, hablamos de un mérito transmitido. ¿Hay algo de verdad en esto? Obviamente, nuestra historia, en cuanto a lo que significan los reinos y incluso el reinado del rey David y todas aquellas cosas se basan en estas leyes de la herencia monogénica. Puntos claves en la herencia de títulos y posesiones. La nobleza hereditaria o de sangre es un concepto que vincula la nobleza, o sea, el derecho a gobernar, a la herencia biológica, es decir, la transmisión de privilegios sociales a través de la descendencia, esto es importante, a través de la descendencia, es decir, hijos, nietos y bisnietos. Sigamos. La transmisión de títulos se realiza mediante transmisiones directas. Algunos por ahí están pensando, ¿qué nos importa a nosotros esto? Hermano, está directamente relacionado contigo. Vas a ver que al final, precisamente a causa de estas leyes que copian las leyes de herencia divina, es que se basa en nuestra herencia. Ya lo vamos a ver. La transmisión de títulos se realiza mediante transmisiones directas, o sea, ascendientes, descendientes y hermanos, o transmisiones transversales, personas ajenas a las que se le otorga el título, a veces como reconocimiento u honor, aunque el título requiere de la aprobación del monarca o la autoridad correspondiente para su perpetuidad. Aquí tenemos claramente el olivo original, que es Israel, y el olivo silvestre que fue ingerido, que fue colocado, cuya transmisión transversal de ser descendiente de Abraham es transmitido. Estamos viendo que el tema es muy puntual respecto de la palabra. Entonces, siendo que la herencia, siendo que los títulos, siendo que los privilegios y los derechos dependen de ser descendiente directo de herencia de línea de sangre, ya sea directa o transversal, para poder heredar. Entonces se debe establecer la línea de descendencia para heredar. Si tanto hablamos de la herencia bajo juramento, tiene que haber una línea de descendencia para heredar. Así como Isaac, descendiente de Abraham, recibió el pacto de la promesa por medio de la herencia. En Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Vemos que la concepción es importante para la herencia. Quien engendra y dónde engendra es lo importante para recibir la herencia y el pacto. Lo mismo se da para la bendición. En Hebreos 7:6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hasta ahora, es decir, ¿no? Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y Leví pagó diezmos a Melquisedec sin haber nacido, estableciendo la superioridad de la orden de Melquisedec sobre la orden de los coanitas, o sea, los descendientes directos de Aarón, y los levitas en el sacerdocio. Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Así es bendecido de Leví, el que recibe los diezmos de Israel, y así
Israel, ellos alcanzan la bendición del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, vemos que la herencia, el pacto, la primogenitura y la bendición se recibe por la línea de sangre, que hace que la concepción para nacer sea santa y por ello se establece el derecho de heredar. También es necesario, o sea, esto hasta aquí lo vemos clarísimo en la línea de herencia y pacto, desde Adán, pasando por Sem, Abraham, Isaac, Jacob, directamente a través de Judá con el rey David y llegando al mismo Señor Jesús, ¿correcto? Ahora, nosotros también tenemos que trazar nuestra línea de herencia por la sangre acerca del pacto eterno o no seremos herederos legítimos. Y es aquí donde Satanás, a través de una falsa teología, hace ver como que la iglesia es un ajeno que ha sido acercado. Entonces, obviamente, no tendríamos derecho ni herencia. Y por eso es que muchos dicen, no, Israel tenía las bendiciones materiales, pero la iglesia solo las bendiciones espirituales. Entonces no corresponde sanidad, no corresponde prosperidad, no corresponden muchas cosas. Y ahí vienen las confusiones, pero hoy vamos a ver cuál es nuestra línea de sangre. Vamos a ver de dónde venimos y qué es lo que nos corresponde por esta línea de descendencia para herencia y títulos. Veamos este tema paso a paso. Primero veamos la ley de la redención voluntaria. Isaías capítulo 53, de donde hemos sacado nuestro versículo inicial, dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, fuimos rebeldes, fuimos incrédulos, cada quien nos inventamos nuestra propia religión, pero Jehová puso nuestro pecado en él. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven? Entonces ya de plano esa película donde está gritando y grita terriblemente con cada latigazo y cuando le ponen los clavos, pues la Biblia dice que no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús se ofreció voluntariamente a ocupar nuestro lugar en la pena de muerte eterna por causa de la incredulidad y el pecado. Él pagó la pena y la condena de la santa ira de Dios para redimirnos. Entonces, vemos aquí que ya somos comprados. Para empezar, somos comprados, pero ¿a causa de qué se nos compra? Recuerda que existe la ley del pariente redentor. Solo nos puede redimir un pariente. Bueno, vamos a hablar sobre la imposibilidad de una descendencia física de Jesús. Dice Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? En otras palabras, no engendró a nadie. Físicamente, Jesús no tuvo hijos. ¿Por qué? Acá lo está diciendo. Por cárcel, juicio, fue quitado, o sea, fue condenado a muerte y ejecutado. Y no tiene generación. ¿Quién contará? No engendró a nadie, no tuvo hijos, no se casó. Así que todo ese tema de que Jesús tuvo hijos por ahí, o dos hijos, o una hija, todo ese tema se viene abajo. En esto ustedes leanlo, por favor, si quieren, en varias versiones, en varias traducciones, todo apunta a lo mismo. No tuvo descendencia física. No tuvo descendencia física.
La causa de su muerte redentora la vemos en la siguiente mitad del mismo versículo. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bien, entonces aquí tenemos que la causa de la muerte es por la rebelión del pueblo. Y este pueblo tiene que estar ligado bajo la línea de descendencia con este Jesús. Aunque él mismo no tuvo hijos, pero es importante de qué línea desciende. Por eso es que Mateo, me parece que es Mateo y Lucas, muestran las genealogías de Jesús. Las muestran porque es importantísimo determinar de dónde viene y por qué. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ya lo conocemos, dos ladrones a sus costados, pero es enterrado en la tumba de un rico, ¿no? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Porque él mismo se ofreció. Él se ofreció. Dice Hebreos que por el Espíritu Eterno Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios para redimirlos. Entonces dijo, bueno, si tú te ofreces, mi voluntad es que tú mueras y no que toda la descendencia de Dios sea condenada. Entonces vamos a ver que luego de esto, luego de que él muere sin hijos, como dice acá, luego de que él muere sin hijos, miren lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, después de muerto, va a tener descendencia. Eso es lo que la promesa espiritual, el pacto de Dios con Jesús, a causa de su obra, dentro de lo que contemplaba, como Jesús dijo, devuélveme la gloria que yo tenía contigo antes de que venga este mundo. Esa era parte del pacto, y parte del pacto entre Jesús y Dios era que él vería linaje. No tuvo hijos, pero tendría descendencia. Sigue diciendo, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, el milenio, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O si va a ver a sus descendientes. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces vamos a conocer este linaje, el linaje de la descendencia. Primero, la descendencia por la línea de sangre o linaje se establece, ojo por favor, síganme acá, se establece en la concepción y luego los que nacen de esa concepción bajo la condición de vástagos, es decir, descendientes consanguíneos por las sucesivas generaciones, son los portadores del derecho de herencia. ¿Correcto? Esa es la ley que establece la sucesión. Ahora miren, Jesús fue concebido por la palabra de Dios en el vientre de María para nacer de mujer y ser pariente redentor. O sea, ¿qué cosa hizo que Jesús sea nuestro pariente? Que él fue concebido en el vientre de una mujer, aunque la mujer no participó en la concepción, sino fue un cigote, o sea, un óvulo fecundado creado en el vientre de María. Y al nacer de mujer, se hace pariente redentor de todos los que nacen de mujer. Pero al ser creado, también abarca a Adán y Eva, que ellos no nacieron de mujer, sino que fueron creados. En ese solo acto, agrupa a Adán y Eva y toda la descendencia de los que sí nacieron. Por eso se hizo pariente redentor. Pero ¿cómo fue concebido? Por la palabra de Dios. María concibió de la palabra al decir, cuando le dijo al ángel, hágase en mí conforme tu palabra. Ahí estuvo la concepción por la palabra y la palabra se hizo carne dentro de María. Ahora,
para ser del linaje de Jesús y tener el derecho de herencia y título, deberíamos ser concebidos de la misma manera. Y es exactamente lo que sucede. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. ¿Quién nos engendra? La voluntad de Dios. En nuestro tema, el versículo 13 es el importante, porque allí dice que somos engendrados de la voluntad de Dios, un engendramiento espiritual igual que el de Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por la voluntad de Dios en el vientre de María. Nosotros somos engendrados por la voluntad de Dios para ser hechos hijos de Dios. La voluntad de Dios nos engendró en esta tierra y estábamos no en los lomos de Abraham, sino en la mente infinita de Dios antes de la fundación del mundo, así como Levi estaba en el lomo de su padre y pagó diezmos a Melquisedec. Nosotros de la misma forma estuvimos en los lomos o en la mente de Dios, en esa mente infinita antes de la fundación del mundo. Y luego, para ser hijos de Dios, para ser convertidos, somos engendrados por la voluntad de Dios al escuchar el Evangelio, al arrepentirnos, al bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Eso nos engendra. ¿Dónde nos engendra? ¿Dónde? ¿En qué vientre nos engendra? Acá está, el lugar de la concepción nuestra fue la palabra misma. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Acá está nuestra mamá, por así decirlo. ¿Dónde fuimos engendrados? ¿Quién nos dio a luz? La palabra de Dios, la Biblia, las promesas, el pacto, la redención, la palabra de Dios. La voluntad de Dios nos engendra y la palabra de Dios nos hace nacer. ¿Se dan cuenta? Exactamente, de la misma forma y de la misma manera que con Jesús. Y eso establece una línea, ya no de sangre, sino de voluntad y creación espiritual, de voluntad y engendramiento espiritual, de la misma manera. Entonces, al igual que Jesús, fuimos engendrados por la voluntad de Dios en la palabra y nacimos del agua y del espíritu. De tal manera que nuestro nuevo nacimiento nos coloque en la misma clase de ser que era Jesús antes de resucitar. Hermano, aquí hay otro tema. Aquí hay otro tema. Usted ahora sabe cómo es que usted es linaje de Jesús. Porque al igual que él fue engendrado por la voluntad de Dios en la palabra y nació en este mundo del agua y del espíritu. ¿Correcto? Sí, me siguen hasta ahí, por supuesto. La revelación nos muestra esa línea de descendencia, esa línea de engendramiento y descendencia del Padre a Jesús, y de la misma manera, por el sacrificio y el derramamiento de sangre de Jesús, vamos a decir que Jesús tuvo espero que no suene sacrílego, pero al igual que en el nacimiento natural, la mujer derrama el agua y la sangre, y luego sale el espíritu cuando el niño nace y respira, igual en la cruz sucede lo mismo. La iglesia fue dada a luz en la cruz, cuando la sangre, el agua y la sangre salen del corazón y él entrega el espíritu. Entonces, eso nos coloca directamente en el linaje de engendramiento y nacimiento, exactamente como Jesús, exactamente en la misma línea de esa raza espiritual que proviene no de una genética de sangre física, sino de la voluntad de Dios, pasando por la palabra que nos concibe y nos da un nuevo nacimiento a través de sangre, agua, sangre y espíritu.
Por lo tanto, al ser concebidos por la voluntad de Dios, ojo, somos descendientes de esa forma de vida, una forma celestial y redimida. Esta ya nos coloca en la forma de la raza de Jesús, vamos a decirle así. Jesús, siendo concebido por la voluntad de Dios en la palabra dentro del vientre de María y al nacer, haciéndose pariente redentor, nace en un cuerpo físico que aunque es de procedencia divina, se cansa, tiene hambre, le duele, envejece y finalmente puede morir. Exactamente la condición en la cual estamos nosotros ahorita. Somos descendientes de esa forma de vida, una forma celestial y redimida, pero en cuerpos que siendo santificados y nacidos de nuevo de la palabra, todavía envejecen y mueren. ¿Correcto? Por lo tanto, al ser concebidos por la voluntad de Dios y nacer del Espíritu, al igual que la figura del nacimiento de Jesús, somos su descendencia por nuevo nacimiento. Y como tales, hermanos menores de Jesús, con derecho a título, herencia y privilegios. Exactamente como los reyes de este mundo le heredan a sus hijos biológicos su apellido y por lo tanto su derecho al trono y el reino y todo lo que les pertenece y todos sus privilegios de realeza, nosotros exactamente igual. Somos concebidos, nacemos con el nombre de la familia de Dios y él, Jesús, por su sacrificio nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tenemos título, herencia y privilegios en esta tierra, en cuerpos físicos que se desgastan como el de Jesús antes de la resurrección. Entonces, hermano, la herencia, ojo con este tema, la herencia nos pertenece solo a nosotros. En Hebreos dice que el testador murió, es decir, el Padre. Ahora, Dios es espíritu y no puede morir, pero en la imagen, es decir, recuerde que Jesús es la imagen de la sustancia y el resplandor de la gloria. Y esa palabra que se hizo carne en el vientre de María es el cuerpo del Padre. Así como nuestros padres nos dan un cuerpo físico, y esa era la imagen de Dios, y la imagen muere en la cruz. Entonces, eso, según el libro de Hebreos, significa que el que hizo el testamento murió. Al morir, el que hace el testamento, al morir, el dueño original hereda al hijo, ¿correcto? Que en este caso es Jesús. La palabra del Padre, el Padre se hizo carne. Al morir Jesús muere la palabra hecha carne, dejando la herencia en posesión legítima al hijo. Pero el hijo, o sea, Jesús también muere. También murió en esa muerte. Y confirmada su muerte, cuando el romano le atraviesa la lanza en el costado, confirmada su muerte, ahora ¿quién es? Cuando muere el hermano mayor, ¿quién se queda de heredero? Los menores. Somos los legítimos herederos por ser descendientes. ¿Descendientes de qué linaje? Del linaje que es concebido por la voluntad de Dios en el vientre de la palabra y nacen del agua y del espíritu. Ese es el linaje de Jesús, ese es el linaje que somos nosotros y herederos, porque el padre murió y el hermano mayor también. Ellos no están en esta forma de vida que estamos nosotros. La forma de vida de esos cuerpos redimidos, de un nacimiento espiritual que envejecen y mueren. Esa era la raza de Jesús antes de la cruz. Y esa era la raza que heredaba el reino y las promesas y la palabra. Toda promesa y todo pacto de la palabra era heredado por esta raza, al igual que nosotros estamos. Ahora, espero que me esté dando a entender, hermanos. Si no, me hacen preguntas, por favor, después. La resurrección de Cristo, al resucitar en cuerpo glorificado, solamente ratifica nuestra herencia, porque nosotros somos su linaje mortal
al igual que su cuerpo fue mortal. Por lo tanto, en esta tierra, en cuerpos mortales, pero redimidos, somos herederos de las promesas de la palabra, del título, del nombre, para ejercer derecho y autoridad en la tierra. Amén, hermanos, cuando Jesucristo resucita en un cuerpo glorificado, entonces asciende. ¿Asciende a dónde? Al trono de su Padre en el cielo. ¿Y qué queda acá? Todas esas promesas, toda esa herencia espiritual y material queda para la descendencia del linaje de Jesús, que es ahora la iglesia. ¿Ven? Y nosotros somos herederos de toda promesa, empezando por el nuevo nacimiento, del título del nombre, porque en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, sanar enfermos, ordenar a la naturaleza. En el nombre de Jesús podemos pedir que la omnipotencia de Dios venga en la tierra y mueva las circunstancias y realidades. Somos herederos de eso, para que en el nombre de Jesús se someta toda la creación y sea redimida. Y por eso que dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en su nombre y para su gloria. Ahora, hermanos, aquí se rompe entonces toda esa teología de que hay que arrancarle de Dios las bendiciones, porque Dios ya no las puede tener. Las entregó a su Hijo. Su Hijo tampoco las puede tener, porque las entregó a la iglesia. Y verificada la muerte del dueño original y la muerte del hijo heredero principal, quedan los hijos menores como dueños de la herencia, aquí en la tierra. El padre no puede reclamar ni retener la sanidad, por así decir, que es parte de la herencia, para él. No podemos tener en la cabeza que Dios tenga la idea de no lo voy a sanar porque se me acaba la sanidad. Voy a ahorrar sanidad porque si le doy a todos, se me acaba y me quedo sin sanidad. No, ya fue entregada en la cruz. Jesús mismo no puede reclamar la sanidad para sí. Su cuerpo no la necesita. Es un cuerpo glorificado sentado en el trono celestial. No necesita sanidad. Ya la entregó a nosotros. Espero que este pequeño ejemplo nos ayude a romper años de tradiciones teológicas en las cuales pensamos que Dios es como no sé, un avaro con sus bendiciones y con sus cosas, y que uno tiene que trabajar tanto para que Dios lo bendiga. Cuando Dios y la palabra y la línea de linaje y descendencia y herencia nos está diciendo que esas cosas ya son nuestras. ¿Cuántas veces el profeta dice, si el mismo Jesús bajara acá, no lo puede sanar? Y esa mujer que le dijo, hermano Branham, ayúdame, él le dijo, yo no la puedo ayudar. Tampoco Jesús la podría ayudar. Usted se tiene que apropiar de su propia sanidad. Y eso es lo que se nos está diciendo con este estudio. Esta herencia es nuestra y nos corresponde a nosotros apropiarnos de nuestra herencia. Estamos demostrando que la herencia bajo juramento ya fue entregada por línea de sucesión y que por lo tanto es imposible que el dueño original y el hijo heredero pueden retener para sí la herencia porque ya fue entregada legal y legítima bajo toda jurisprudencia celestial y terrenal, ya fue entregada. Somos los únicos dueños de toda promesa escrita en la Biblia. Repito, somos los únicos dueños de toda promesa escrita en la Biblia. Sería ilegítimo que Dios retenga sanidad o cualquier petición que Él prometió y juró que es nuestra y que ya fue entregada en la resurrección donde fuimos justificados. Por eso Dios no puede negar la sanidad
ni la bendición, porque no puede ser injusto ni ilegítimo. Es una herencia entregada bajo línea de sucesión, linaje, justicia, testamento y juramento. Por eso dice 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, los que estamos vivos en cuerpos redimidos, pero mortales, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios obtiene gloria cuando nosotros, en estos cuerpos físicos, mortales, es decir, el cuerpo puede morir, pero nosotros tenemos vida eterna, pero aún así estamos en esa línea de linaje, de legítimos herederos. Dios obtiene gloria cuando nosotros recibimos las promesas. Por eso dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos, o sea, al darnos el título de hijos de Dios, porque somos los herederos legítimos de una herencia ya entregada por línea de sucesión. Por eso cuando pedimos algo en el nombre de Jesucristo, no estamos luchando contra Dios que no quiere darnos, sino contra nuestra incredulidad, contra nuestra pereza, contra un falso entendimiento de la voluntad de Dios, contra un falso entendimiento de las leyes legítimas de la herencia de Dios para nosotros. Ahora, hermano, tenemos que sentarnos a meditar y a pensar y a meditar en la palabra y pedir revelación, porque verdaderamente se nos ha sido enseñado que somos los únicos dueños de toda promesa escrita en la Biblia, por línea de sucesión, por linaje espiritual, porque somos de esa raza concebida en el Espíritu por la voluntad de Dios, concebida en la palabra, renacidos de simiente incorruptible por agua, sangre y espíritu. Y todas esas bendiciones ya están entregadas. Por eso Jesús mismo dijo, pero el violento, pero el que se para tomar su derecho, el que se apropia de su herencia, es el que la tiene. El que anda ciego con doctrina de que hay que sufrir, que hay que, eh, ¿cómo se llama? Esperar largo tiempo, que hay que, tanta cosa que se dice, que orar toda la noche. La próxima vez que toque una clase voy a tocar unas citas que destruyen completamente todas esas ideas pentecostales y de sacrificios personales y salvación por las obras. Es legítima herencia, pero tenemos que apropiarnos por la fuerza de la fe y la revelación. Que Dios nos revele que este tema de ser llamados hijos de Dios tiene bases sólidas en la genética y en la herencia espiritual de la raza de Dios, de la voluntad de Dios en la palabra, y que somos legítimos herederos de este testamento, del Nuevo y Antiguo Testamento, somos los legítimos dueños y herederos, y todo se nos dará en el nombre de Jesucristo, porque todas las promesas son en ese nombre, sí y amén, a través de nosotros. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en tu nombre, rogamos que tú envíes esta revelación de tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos hagas entender por una revelación profunda qué tal amor es este de ser llamados, nombrados, titulados, hijos de Dios, herederos de todo lo que Jesucristo redimió en la cruz. Y que esa herencia está en nuestras manos, no está en el cielo, no puede ser retenida. Dios no pudiera retenerla.
ni aunque él quisiera retenerla, porque él dio su palabra bajo juramento, como dice la Escritura, conforme su propósito. Pero todo es nuestro. Señor, háblanos, háblanos, Padre, revela. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.